de la tele a partir de este momento con Esta Boca es Mía. ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron todos el fin de semana? ¿Ustedes, Bien, compañeros? bien, gracias. Bueno, muy bien. Vieron que hoy es el día del trasplante, sobre todo pediátrico puntualmente. Además vamos a estar conversando sobre este tema más adelante en el programa. Antes vamos con la propuesta... espérenme, voy a poner los lentes por la luz. Antes vamos con la propuesta del Partido Nacional, puntualmente de una diputada nacionalista, para declarar la esencialidad en la alimentación escolar durante los paros. Supongo que no va a ser solo por este paro anunciado para el 15 de junio. Claro que, a ver, es verdad, muchas veces hay problemas el día de los paros, pero siempre está la misma discusión. ¿Acaso no tiene tiempo suficiente Codicen o ANEP para poder implementar? Los paros nunca son de la noche a la mañana, están avisados con tiempo. Para poder, por ejemplo, llevar adelante el reparto de tickets alimentarios para esa fecha, para ese día. No sé, ¿es realmente necesario? ¿O qué leen ustedes de fondo detrás de impulsar un proyecto de esta naturaleza? Que obviamente tiene a los niños como principal objeto de derecho, ¿no? En que no les falte comida ese día. Y no es el único paro que hay en el año, lo sabemos. Pero insisto en eso, ¿no? Como son anunciados, por lo general, tiempo habría de solucionarlo de otra manera. ¿Es necesario una ley? ¿Qué pensás, Pepe, que hay atrás? Estaba pensando justamente eso cuando me enteré del proyecto. O sea, sé que hay buenas intenciones en el hecho de presentar esta iniciativa de ley, pero no termina de convencerme del todo por eso que vos planteás. Me parece que no tendríamos que llegar a esta instancia de que a través de un proyecto de ley o de una norma, en este caso, si se aprueba, se tenga que dar la alimentación. Debería ser algo que en algún momento el gremio de los maestros señaló que siempre había guardia para entregar o brindar la alimentación. Me gustaría que esa bandera, digamos, que tiene que ver con el cuidado de los niños, que me consta es algo permanente en el espíritu de maestros y maestras, no tuviera que regirse por una ley. Bien. Ahora, tampoco tenemos tan claro si eso de que siempre hay guardias que reparten alimentos funciona, porque de ser así, porque hoy estaríamos pensando o alguien estaría pensando que es necesario una ley que decrete la esencialidad en ese aspecto, ¿no? Bueno, los motivos son razonables, son entendibles y creo que se pueden apoyar. Me parece que en la práctica, no sé si esto funciona, o mejor el día anterior al paro se le entrega los tickets de alimentación. Bien, vamos a preguntarle directamente, si les parece, a Alexandra Insaurralde, diputada del Partido Nacional. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes. Un gusto. Muchas gracias a usted por acompañarnos este ratito. Va, a ti, ¿no? Por favor. Una voz muy joven. A ver, no se importa, dejémosla ahí. ¿Por qué es necesario este proyecto de ley? Bueno, estaba escuchando atentamente lo que venían expresando ahí en el programa y coincido pero plenamente con el espíritu de lo que se decía en relación a de que no debería ser obligatorio. Nosotros somos conscientes, junto a los diputados que inicialmente acompañaron esta iniciativa que les planteamos, y a otro montón de compañeros que se fueron sumando, que en realidad el decreto de esencialidad no deja de ser una medida de fuerza. Pero ¿qué pasa? El punto es el siguiente: apelamos, y por eso lo proponemos, exclusivamente en relación a este próximo 15 de junio. Una instancia que genere un precedente, que ponga en agenda el tema y que de alguna forma convoque de futuro, espontáneamente, a los gremios de la educación a poner el foco y el mensaje que el interés y el objetivo final de todo el sistema educativo nacional está puesto y debe estar siempre puesto en el educando. Bien, pero desde los gremios, desde los sindicatos, lo que plantean es que siempre dejan una guardia que se encarga de, en caso de que vayan niños por sus alimentos, de dárselos. Si hubiera sido así, en el año 2021 no hubieran quedado, como señala un artículo de prensa, 315 comedores sin poder abrirse. Y también, además, antes de generar esta iniciativa... Sí, me imagino que lo habrán investigado, obviamente. Consultamos, por supuesto, a maestros, inclusive maestros directores, que se apela a aquellos docentes que no hacen paro. Ellos son los que sostienen la bandera del comedor escolar a través de viandas de emergencia o, como señalaba en algún caso, alguna cocinera
manipulando alimentos y no teniendo la habilitación para el manejo de alimentos, lo que representa exceder sus competencias y además pasar sus propias responsabilidades, ¿verdad? Asumir sobre sus hombros esa responsabilidad del manejo de alimentos. Pero, Ahora, bueno, pero este proyecto de ley, ¿a quién conmina? Porque el paro se va a hacer igual. ¿Quiénes van a estar obligados a prestar el servicio? Bueno, es precisamente eso lo que nosotros entendemos, que en esta oportunidad el decreto de esencialidad es los funcionarios públicos, apelar a ellos, los docentes, quienes formen parte de este sistema, como servicio de esencialidad. Es decir, el servicio se tiene que cumplir, sea a través de prever alguna especie de guardia gremial que pueda, de alguna forma, no dejar a nadie a pie, porque indudablemente acá hay una contradicción. Es decir, el alimento, quien va a los comedores escolares, no es el que quiere, sino el que lo necesita. Y por lo tanto hay una franca contradicción entre aquellos que hoy nos están hablando de hambre, cuando en realidad ese día se está generando hambre en aquellos alumnos a quienes no se les pueda cubrir. Bien. Entonces, nosotros es una convocatoria al consenso, al decir, bueno, en esto nos tenemos que poner de acuerdo. No puede haber un niño que quede sin alimentarse ese día, por más esfuerzo que la ANEP ya lo ha hecho. Convengamos que en el marco de la emergencia sanitaria, en forma por primera vez en la historia, se dio alimentación a más de 180.000 chicos en las vacaciones. En las vacaciones, sí, Semana Santa, ¿no fue? Eso es histórico, ¿no? Es histórico, es un dato de la realidad. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear un paro, ¿para qué? Bueno, ellos lo sabrán cuáles son sus plataformas. Pero lo que no podemos perder de vista es que en realidad el funcionamiento en general del Estado, y esto cabe para todos, pero el funcionamiento del Estado es no medirlo en función del interés del operario, sino del interés del destinatario final del servicio público de que se trata. Y acá estamos protegiendo, y no podemos, por un lado, bregar o decir que bregamos por los más desfavorecidos, y tomamos medidas sin la responsabilidad de desatender a aquellos servicios que precisamente están previstos para contemplar a los niños, a los pequeños de los sectores más desfavorecidos. Bien. Y en realidad, planteado así, suena lógico, suena entendible, pero permítame ponerme en el lugar de los sindicatos. Bueno, ¿por qué no lo hace, si está anunciado este paro hace tanto tiempo, por qué no se puede resolver para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra medida gremial, que lo resuelva la ANEP, repartiendo tickets de alimentación, por ejemplo? Si está avisado con tiempo este paro, no va a sorprender a nadie. Porque nosotros consideramos que a través de las guardias gremiales, lejos de restar fuerza a una medida gremial legítima por nadie desconocida, le daría una dosis extra de legitimidad a la medida. Le diría otra cosa entonces. Bueno, pero como le hemos escuchado decir tantas veces a los sindicatos, bueno, pero siempre ponemos guardias gremiales. O sea que, bueno, eso es lo que usted me decía al principio, que no es tan así, y por eso... No es así. Y es necesario igualmente llegar a una ley. Esta convocatoria no podría ser como va a ser después del 15, porque usted me contaba que en realidad esto es una ley para el 15, que después lo que se plantea es que sea... No es una ley. Esto es esto también está bueno aclararlo. Sí. Nosotros somos legisladores. Esto es una herramienta del ámbito parlamentario. Decretarle la esencialidad, entonces. Es un proyecto de resolución donde ponemos en consideración dentro del Parlamento sugerirle al Ejecutivo que decrete la esencialidad. Ahí está, porque es el Ejecutivo el que puede hacer decretar eso. Perfecto. Son dos instancias. Nosotros es una herramienta en la cual, como legisladores, ponemos el tema sobre la mesa. Y llamamos de alguna forma a poner un poco de coherencia en esa contradicción, de alguna forma desde el discurso y después en los hechos y en las acciones. Me olvido del sentido final que tiene todo el sistema de comedores escolares. Bien. Que además, también me permito señalar que si bien es un ámbito de integración y socialización, no puede considerarse que es el sentido más importante, ¿verdad? Porque escuchábamos antes a Wilson Neto señalar que es un espacio de integración y de socialización.
es mucho más que eso. Bien. Ahora sí se entiende... Y antes que eso es un servicio esencial. Sí, pero bueno, pero justamente ahí es donde me hago preguntas, ¿no? Digo, bueno, tampoco es la alimentación el objetivo de la educación, ¿no? Ni su principal espíritu. Por lo tanto, entendería la esencialidad tal vez más por el lado de al niño no le puede faltar un solo día de clase. Porque el objetivo También. justamente... entonces es otra... Porque una cosa es la esencialidad en la educación como la decretó Tabaré Vázquez, que después tuvo que dar para atrás. Sí. Y otra es plantearla exclusivamente en el marco de lo que es la alimentación. Tal vez ahí la explicación sea, bueno, porque estamos en una época de crisis, de carestía y demás, entonces, bueno, no dejar sin comer a los niños un día. Pero no lo veo contradictorio. Por supuesto que se trata de que los niños reciban la educación la mayor cantidad de días dentro de lo que es el año curricular. Eso también hace a la responsabilidad docente, de los buenos docentes, que además son muchos, son la gran mayoría por otra parte, y después son parte de las plataformas reivindicativas para qué hacen los paros, ¿no? Pero eso es un tema de debate que también está bueno considerarlo, hablarlo en otra oportunidad. Nosotros sabemos que la ANEP tiene de los presupuestos más grandes del Estado, un 90% del presupuesto más que todos los ministerios juntos, y un 90% está destinado a salarios, un 90%. Entonces, cabe además, es legítimo que tomen una medida gremial, es legítimo. Ahora, insisto, es una perspectiva que entiendo que debe transversalizar, incorporarse e internalizar en el pensamiento de los uruguayos, ¿no? El Estado es de todos, no es que no sea de nadie, es de todos, pero además existe, y los operarios del Estado tienen que diagramar sus acciones en función no de sus intereses primero, sino del usuario. Y por otra parte, esa dosis vocacional que entiendo que en la educación no puede faltar. Bien, entonces, si hay que concluir algo, es seguramente el Parlamento dará los votos necesarios para que se sugiera al Ejecutivo decretarlas. ¿Y cómo sería el título? Porque no sería, se decreta esencialidad en la educación, pues si fuera así, todos los maestros tienen que ir a clase y no se puede hacer paro. No es en la esencialidad, es los servicios de comedores escolares. Ahí está. Por eso del programa de alimentación escolar. Perfecto. Y puntualmente para ese día. Perfecto. Porque el ánimo es generar un precedente, es decir, generar conciencia. Ese sería el mejor escenario, ¿no? Ese sería el mejor escenario. Que siente un precedente de generar conciencia. Ahora, también está la otra posibilidad, y es que los sindicatos lo tomen como una medida de fuerza, efectivamente, que todos sabemos que en el fondo es, y que la puja se haga más tensa. Claro, pero también que se pueda calibrar que el proyecto de resolución pudo haber sido sin fecha y sin plazo, y sin embargo está acotado a una instancia, ¿no? Como apostando a la buena colaboración. Ánimo, exacto, al ánimo colaborativo, que es el que también entiendo que en todas las relaciones, en las laborales, en todas, debería prosperar. No la visión de conflicto, sino apostar más al ánimo colaborativo y de cooperación. Bien. Bueno, diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, al contrario, un gusto para nosotros que nos hayan permitido este espacio para poder explicar, sí, era importante entender más cuál era un poco el espíritu, ¿no?, de este planteo. Sí, no, y además no estamos pensando tampoco en cuántos nos van a apoyar y en si esto va a salir fructífero o no. Sería muy triste de nuestra parte calibrar nuestras acciones en función de la perspectiva de éxito que podamos tener. Estamos convencidos y motivados de que es necesario que esos días de paro, los comedores escolares tengan quienes los asistan. Exactamente. Sobre todo contemplando el contexto de crisis que estamos viviendo, supongo. Porque nunca surgió antes esto, o sea... ¿El qué dices tú?
de hecho, usted empezaba diciendo, bueno, los sindicatos y la oposición hablando de la necesidad, la crisis y todo, bueno, y justo van a dejar sin darle de comer a los niños que son los más vulnerables. O sea, supongo que el contexto de la situación de crisis y de, bueno, la inflación y demás, que usted sabe, que todos sabemos que la complica a mucha gente y más a los vulnerables, es lo que debe estar apremiando más la necesidad de que los comedores no fallen ni un solo día. Por supuesto que sí, que existen diferentes programas a nivel políticas públicas, a nivel de todo el Estado. Pero nosotros también podemos señalar que pese en el Uruguay de la post-pandemia han existido medidas y, bueno, signos de recuperación que creo que nos excede en este momento de la entrevista hablar sí, de por esas, supuesto. pero Yo lo que me pregunto es, eso, supongo que en otro contexto, en otro momento, tal vez no surgía la necesidad imperiosa de que no vaya a faltar alimento el día del paro. No, yo creo que sí. Yo creo que sí porque necesidades, ojalá llegue algún día en que no sea necesario para nadie. Pero nunca se Pero propuso antes. desde que nos conocemos en la historia, y porque nadie lo habrá planteado, pero bueno, siempre hay un comienzo y siempre hay una primera vez, y es lo que estamos nosotros planteando, pero ojalá no haya algún momento en que nadie lo necesite. Pero bueno, siempre lo ha habido, los comedores escolares por algo existen. Y reitero, no van los que quieren, sino aquellos que lo están necesitando, y ese es el alimento diario esperable en un día de trabajo normal escolar. Muy bien. Diputada, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, un gusto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos conversamos sobre lo que planteaba la diputada, ¿sí? Ya venimos. Para que no tengas que elegir.